Paloma Herrera nunca imaginó que un simple aroma podría destruir 15 años de matrimonio en una sola noche de octubre en la Ciudad de México. Era exactamente las 11:40 de la noche, cuando escuchó las llaves de Ricardo tintinear contra la puerta principal de su casa en la colonia Roma Norte, ese sonido familiar que durante tantos años había significado tranquilidad y hogar, pero que esa noche se convertiría en el preludio de una revelación devastadora. El apartamento de 3 recámaras que habían comprado juntos, cuando él aún trabajaba como ingeniero civil en una constructora pequeña y ella como maestra de primaria, ahora parecía demasiado silencioso. Sus 2 hijos, Sofía de 14 años y Diego de 11, dormían profundamente en sus habitaciones, ajenos al drama que estaba a punto de desarrollarse en la sala principal, donde los muebles de madera que habían comprado en el mercado de San Ángel parecían testigos mudos de lo que se avecinaba. Paloma había estado esperando despierta, no por desconfianza, sino porque esa costumbre mexicana de esperar al esposo con una taza de té de manzanilla caliente se había convertido en un ritual sagrado desde los primeros días de su matrimonio. Sin embargo, cuando Ricardo cruzó el umbral de la puerta, algo en el ambiente cambió drásticamente. No era solo su llegada tardía, pues su trabajo en la nueva constructora internacional, donde ahora se desempeñaba como director de proyectos, frecuentemente lo mantenía ocupado hasta altas horas. Era algo más sutil, más perturbador. El aroma, un perfume dulce y floral que definitivamente no era el suyo, flotaba en el aire como una nube invisible pero inconfundible. Paloma conocía cada detalle de su esposo. Su colonia favorita, Azaro Chrome, que usaba desde que se conocieron en la Universidad Nacional Autónoma de México. El olor a concreto y metal que siempre traía en su ropa de trabajo. Incluso el aroma particular de su piel después de un día agotador bajo el sol capitalino. Pero esto era completamente diferente. «¿Cómo estuvo tu día, mi amor?», preguntó Paloma, tratando de mantener la voz casual mientras observaba cada movimiento de Ricardo. Él se dirigió directamente hacia el baño, evitando el contacto visual que normalmente compartían al final de cada jornada. Muy pesado, como siempre. Tuvimos una junta de emergencia con los inversionistas japoneses hasta muy tarde, respondió Ricardo desde el pasillo, su voz sonando ligeramente forzada. Ya sabes cómo son estas empresas internacionales. Todo tiene que ser perfecto para ellos. Paloma sintió como si el piso de talavera de su cocina se moviera bajo sus pies. En 15 años de matrimonio, había desarrollado un sexto sentido para detectar cuando algo no estaba bien, y esa noche todas las alarmas en su interior sonaban simultáneamente. El perfume que Ricardo traía consigo no era solo cualquier fragancia femenina. Era específico, elegante, caro. El tipo de perfume que una mujer elegiría cuidadosamente, no algo que se pegaría accidentalmente durante una reunión de negocios. Mientras Ricardo se duchaba, Paloma se dirigió sigilosamente hacia el cesto de ropa sucia en el baño principal. Con manos temblorosas, tomó la camisa blanca que él acababa de quitarse y la acercó a su nariz. El aroma era aún más intenso allí, concentrado en el cuello y las mangas de la prenda. No había duda. Ese perfume había estado en contacto, directo y prolongado con la ropa de su esposo. La mente de Paloma comenzó a trabajar a velocidad vertiginosa, recordando todos los pequeños cambios que había notado en Ricardo durante los últimos meses. Sus llegadas cada vez más tardías, las llamadas telefónicas que interrumpía abruptamente cuando ella entraba a la habitación, la nueva atención que había comenzado a prestar a su apariencia física, incluyendo el gimnasio al que ahora asistía religiosamente 3 veces por semana en el Polanco. «Paloma, ¿podrías prepararme algo ligero para cenar?», gritó Ricardo desde la ducha, su voz casi ahogada por el sonido del agua corriente. «No comí nada en toda la tarde». Ella respondió con un «sí, mi vida», automático, pero su mente estaba completamente en otra parte.
Se dirigió hacia la cocina y comenzó a preparar unos quesadillas con queso Oaxaca, el platillo que siempre le hacía cuando llegaba tarde del trabajo. Pero sus movimientos eran mecánicos, casi robóticos. Cada vez que inhalaba, podía detectar vestigios de ese perfume misterioso flotando en el aire de su propia casa, contaminando el espacio que durante tantos años había considerado su santuario. Cuando Ricardo finalmente salió del baño, vestido, con su pijama azul marino favorita y con el cabello aún húmedo, Paloma lo observó con nuevos ojos. ¿Cómo no había notado antes esa expresión ligeramente culpable en su rostro? O la manera en que evitaba sostener su mirada durante más de unos segundos. «Hueles diferente», comentó Paloma, mientras le servía las quesadillas calientes en Fiemst-Sintiero, un plato de cerámica talavera que habían comprado durante su luna de miel en Puebla. No era una acusación, al menos no todavía, sino más bien una observación casual, pero Ricardo se tensó visiblemente. «¿Diferente cómo?», preguntó él, llevándose un bocado a la boca pero masticando lentamente, como si cada movimiento requiriera concentración extra. «No sé, como a perfume de mujer», respondió Paloma, sentándose frente a él en la pequeña mesa de la cocina, donde habían compartido miles de comidas durante sus años de matrimonio. «Un perfume muy elegante, por cierto». Ricardo se atragantó ligeramente con su quesadilla y tomó un sorbo largo de agua antes de responder. «Ah, debe ser de la secretaria nueva en la oficina. Ya sabes cómo son algunas mujeres con el perfume. Se bañan en él. Probablemente se me pegó durante la reunión. Estábamos todos muy apretados en la sala de juntas». La explicación sonaba razonable, incluso plausible, pero había algo en la manera en que Ricardo había respondido que no convencía a Paloma. Tal vez era la velocidad con la que había ofrecido la explicación, o la forma en que sus ojos se habían desviado hacia la ventana mientras hablaba, pero su instinto le decía que había algo más profundo detrás de esa historia. «¿Cómo se llama la secretaria nueva?», preguntó Paloma, manteniendo un tono conversacional mientras observaba cuidadosamente la reacción de su esposo. Adriana, creo. O tal vez Alejandra. No estoy seguro. Recién la contrataron la semana pasada», respondió Ricardo, terminando rápidamente su cena y levantándose de la mesa. «Estoy muy cansado, mi amor. ¿Te parece si nos vamos a dormir?» Esa noche, mientras Ricardo roncaba suavemente a su lado en la cama king size que habían comprado para celebrar su 10º aniversario de bodas, Paloma permaneció despierta mirando el techo del dormitorio. Su mente no podía dejar de procesar cada detalle de la conversación, cada gesto, cada palabra. El perfume había sido tan intenso, tan presente, que era imposible que fuera solo resultado de una reunión de trabajo, por muy apretada que hubiera estado la sala de juntas. A las 3 de la madrugada, cuando el silencio de la Ciudad de México era interrumpido solo por el ocasional claxon de un taxi o el ladrido lejano de algún perro callejero, Paloma tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Necesitaba saber la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Necesitaba descubrir a quién pertenecía ese perfume que había invadido su hogar y, potencialmente, su matrimonio. Con cuidado de no despertar a Ricardo, Paloma se levantó de la cama y se dirigió hacia su escritorio en la sala. Allí, iluminada solo por la luz amarillenta de la lámpara de la calle que se filtraba a través de las cortinas, comenzó a planear su investigación. Conocía el nombre de la empresa donde trabajaba Ricardo, conocía sus horarios, conocía sus rutinas, y ahora, armada con la determinación que solo una mujer mexicana puede tener cuando se trata de proteger a su familia, estaba dispuesta a llegar hasta el fondo de este misterio. El aroma de ese perfume desconocido aún parecía flotar en el aire nocturno de su apartamento, como un recordatorio constante de que su vida perfecta tal vez no era tan perfecta como había creído. Pero Paloma Herrera no era una mujer que se rendía fácilmente.
Había luchado por todo lo que tenía en la vida: su educación, su carrera como maestra, su hermosa familia. Y si alguien estaba tratando de destruir todo eso, se iba a encontrar con una adversaria mucho más formidable de lo que podía imaginar. La madrugada mexicana testificaba el nacimiento de una nueva Paloma, una mujer que ya no se conformaría con explicaciones vagas y sonrisas falsas. Una mujer decidida a descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. La mañana siguiente llegó con el aroma familiar del café de olla que Paloma preparaba religiosamente cada día a las 6 de la mañana, una tradición heredada de su abuela materna, que había vivido toda su vida en Xochimilco. Sin embargo, esa mañana de jueves, mientras molía los granos de café veracruzano y agregaba la canela y el piloncillo a la olla de barro, sus movimientos automáticos escondían una mente que trabajaba intensamente, planificando cada paso de lo que se había convertido en la misión más importante de su vida. Ricardo se levantó a las 7 en punto, como siempre, y siguió su rutina matutina con la precisión de un reloj suizo. Ducha de 15 minutos. Afeitada cuidadosa frente al espejo del baño que habían renovado 2 años atrás, y luego la selección meticulosa de su ropa de trabajo. Paloma lo observaba desde la cocina, fingiendo estar concentrada en preparar el desayuno para los niños, pero en realidad estudiando cada gesto de su esposo con la intensidad de una detective. «Buenos días, mi amor», dijo Ricardo, entrando a la cocina y besando distraídamente la mejilla de Paloma. Otra vez, ese mismo beso rutinario que había dado miles de veces, pero que ahora parecía cargado de una falsedad que ella nunca antes había percibido. «¿Dormiste bien?» «Como siempre», mintió Paloma, sirviéndole una taza de café humeante en la taza de cerámica azul que él prefería. «¿A qué hora crees que llegarás hoy?» Ricardo tomó un sorbo largo de café antes de responder, y Paloma notó una pausa casi imperceptible, como si estuviera calculando mentalmente su respuesta. «Probablemente tarde otra vez. Tenemos que revisar los planos finales del proyecto de Santa Fe con el equipo de arquitectos. Ya sabes cómo son estas cosas. Pueden extenderse hasta muy noche». Sofía y Diego aparecieron en la cocina como un huracán de uniformes escolares, desarreglados y mochilas pesadas. Sofía, que había heredado los ojos verdes de su madre y el cabello oscuro de su padre, se quejaba sobre un examen de matemáticas que tenía esa tarde, mientras Diego, más parecido a Ricardo, en temperamento y físico, devoraba su plato de huevos rancheros como si no hubiera comido en días. «Papá, ¿puedes ayudarme con mi proyecto de ciencias este fin de semana?», preguntó Diego entre bocados. «Tengo que hacer una maqueta del sistema solar». «Por supuesto, campeón», respondió Ricardo, revolviendo el cabello de su hijo. «El sábado por la mañana trabajamos en eso. ¿Te parece?». La naturalidad con la que Ricardo interactuaba con los niños hizo que Paloma sintiera una punzada de dolor en el pecho. ¿Cómo podía ser tan cariñoso y aparentemente genuino con sus hijos si realmente estaba engañándola? O tal vez ella estaba imaginando cosas que no existían, permitiendo que su imaginación creara problemas donde no los había. Después de que Ricardo se fue al trabajo en su camioneta Honda CR plateada y los niños partieron hacia la escuela secundaria Benito Juárez, en el transporte escolar, Paloma se encontró sola en el apartamento con sus pensamientos y sus sospechas. Había llamado a la escuela primaria donde trabajaba para reportarse enferma, algo que rara vez hacía, pero sabía que necesitaba este día para comenzar su investigación. Su primer paso fue algo que nunca había hecho en 15 años de matrimonio: revisar meticulosamente las pertenencias de Ricardo. Comenzó con su guardarropa, buscando cualquier evidencia adicional del perfume misterioso o cualquier otra pista que pudiera revelar secretos ocultos. Entre las camisas perfectamente planchadas que colgaban en el closet compartido, encontró 3 que tenían vestigios del mismo aroma floral que había detectado la noche anterior.
Las camisas eran todas de diferentes días de la semana. Una blanca que había usado el lunes, una azul claro del martes y una gris perla del miércoles. Esto significaba que el contacto con esa fragancia no había sido un incidente aislado, sino algo que había estado ocurriendo durante varios días consecutivos. El corazón de Paloma comenzó a latir más rápido, mientras esta realización se asentaba en su mente. Con manos temblorosas, Paloma procedió a revisar los bolsillos de los pantalones y sacos de Ricardo. En el bolsillo interior de un saco negro que él había usado la semana anterior, encontró algo que la dejó helada. Un pequeño papel doblado con un número telefónico escrito en una elegante caligrafía femenina, acompañado de un pequeño corazón dibujado en tinta rosa. El número comenzaba con el código de área de la Ciudad de México, pero no era ningún número que ella reconociera. Con el papel temblando en sus manos, Paloma se sentó en el borde de la cama matrimonial y se obligó a respirar profundamente. Podía haber una explicación inocente para esto también, se dijo a sí misma. Tal vez era el número de una cliente, o de una proveedora, o de alguien relacionado con el trabajo. Pero el corazón dibujado en tinta rosa contaba una historia diferente. Paloma guardó cuidadosamente el papel en su billetera y continuó su búsqueda. En el cajón de la mesita de noche de Ricardo, entre sus anteojos para leer y el cargador de su teléfono, encontró una caja pequeña de mentas que no reconocía. No era la marca que él normalmente compraba en el OXXO de la esquina, sino una marca más cara, más sofisticada, el tipo de mentas que se venden en tiendas departamentales elegantes. El siguiente paso en su investigación la llevó hacia la computadora portátil que Ricardo usaba ocasionalmente en casa para trabajo. Paloma sabía que él no era muy cuidadoso con sus contraseñas, y después de algunos intentos, logró acceder usando una combinación de su fecha de nacimiento y el nombre de Diego. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que los vecinos podrían escucharlo a través de las paredes de concreto del edificio. La revisión del historial de navegación de Internet reveló búsquedas que la llenaron de una mezcla de confusión y desesperación. Ricardo había estado buscando restaurantes románticos en zonas exclusivas de la ciudad como Polanco y Las Lomas, hoteles boutique en la zona rosa y florerías especializadas en arreglos exóticos. Ninguna de estas búsquedas tenía sentido en el contexto de su trabajo en la constructora y definitivamente no tenían nada que ver con celebraciones familiares o aniversarios. Uno de los restaurantes que había investigado era Pujol, el famoso establecimiento del chef Enrique Olvera, en Polanco, conocido por sus precios exorbitantes y su lista de espera de meses. Paloma sabía que Ricardo nunca la habría llevado allí para una cena romántica, no porque no quisiera, sino porque simplemente no podrían permitirse ese lujo con 2 hijos en la escuela privada y una hipoteca que pagar. Entonces, ¿para quién estaba investigando ese tipo de lugares? La respuesta más obvia era también la más dolorosa de contemplar. Paloma imprimió discretamente algunas de las páginas web que Ricardo había visitado, guardando la evidencia en una carpeta que escondió entre sus libros de pedagogía en el estudio que compartían. Luego, con una determinación que la sorprendía a sí misma, tomó el papel con el número telefónico y se dirigió hacia la cocina para hacer una llamada. Marcó el número desde el teléfono fijo de la casa, con el corazón palpitando tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz femenina respondiera, una voz suave y melodiosa con un ligero acento que Paloma no pudo identificar inmediatamente. «¿Bueno?», dijo la voz, con un tono expectante. Paloma se quedó paralizada por un momento, sin saber exactamente qué decir. Finalmente, con la voz más casual que pudo reunir, dijo: «Disculpe, creo que marqué el número equivocado». «No hay problema», respondió la mujer, y antes de colgar,
Paloma pudo escuchar música clásica de fondo y lo que sonaba como el tintineo de copas de cristal. Después de colgar, Paloma se quedó de pie en la cocina durante varios minutos, procesando lo que acababa de escuchar. La voz era definitivamente la de una mujer joven, educada, probablemente de clase social alta, a juzgar por su dicción perfecta y su tono refinado. No sonaba como la voz de una secretaria o de una compañera de trabajo casual. El resto de la mañana lo pasó realizando tareas domésticas de manera automática, pero su mente estaba completamente concentrada en planear su siguiente movimiento. Decidió que necesitaba ver con sus propios ojos dónde iba Ricardo después del trabajo, qué hacía durante esas largas horas que ahora afirmaba estar en reuniones con clientes japoneses y revisando planos arquitectónicos. Cuando llegó la hora del almuerzo, Paloma se vistió con cuidado, eligiendo ropa que le permitiera moverse discretamente por la ciudad, pero que también la hiciera sentir segura y confiada. Se puso unos jeans oscuros, una blusa blanca sencilla y sus zapatos más cómodos para caminar. Tomó algo de dinero extra del frasco donde guardaban el efectivo para emergencias y se dirigió hacia el centro de la ciudad. La oficina de la constructora donde trabajaba Ricardo estaba ubicada en un moderno edificio de cristal en la colonia del Valle, un área que Paloma conocía bien porque había estudiado en la universidad cerca de allí. Encontró un café con vista hacia la entrada del edificio y se instaló en una mesa junto a la ventana, ordenando un café con leche y un pan dulce que apenas tocó. Durante las siguientes 3 horas, Paloma observó el edificio como un halcón, vigilando a su presa. Vio a decenas de personas entrar y salir, hombres y mujeres en trajes de negocios, algunos que reconoció como compañeros de trabajo de Ricardo de las pocas fiestas de la empresa a las que había asistido en años anteriores. Las 4:30 de la tarde, finalmente vio a Ricardo salir del edificio, pero no estaba solo. A su lado caminaba una mujer que hizo que el mundo de Paloma se detuviera por un momento. Era joven, probablemente de no más de 30 años, con cabello castaño claro recogido en un chongo elegante, vestida con un traje sastre color crema que gritaba dinero y buen gusto. Era hermosa de una manera sofisticada y urbana que Paloma, a sus 42 años y después de 2 embarazos, sabía que nunca podría igualar. Pero lo que realmente la destrozó fue la manera en que Ricardo y la mujer interactuaban. No era la interacción formal entre colegas de trabajo. Ricardo tenía su mano suavemente colocada en la espalda baja de la mujer mientras caminaban, un gesto íntimo y protector que Paloma reconoció porque era exactamente la misma manera en que él la había tocado a ella durante los primeros años de su relación. Los vio subir juntos a un taxi y Paloma sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Con manos temblorosas, pagó su cuenta y salió del café. Pero ya era demasiado tarde para seguir el taxi. Se quedó parada en la banqueta, en medio del caos típico de la tarde capitalina, sintiendo como si fuera la única persona inmóvil en un mundo que giraba vertiginosamente a su alrededor. La verdad que había estado temiendo durante las últimas 24 horas finalmente había tomado forma. Ricardo estaba teniendo una aventura, y ahora ella había visto con sus propios ojos a la mujer que estaba destruyendo su matrimonio. El viaje de regreso a casa en el metro fue una tortura que Paloma nunca olvidaría. Sentada en uno de los asientos, de plástico naranja de la línea 3, rodeada del bullicio típico de la hora pico capitalina, se sentía completamente desconectada de la realidad que la rodeaba. Los vendedores ambulantes ofrecían chicles y dulces. Los músicos tocaban canciones de Juan Gabriel con guitarras desafinadas. Y los pasajeros conversaban sobre sus días laborales. Pero para Paloma, todo sonaba como si viniera de muy lejos, filtrado a través de una niebla espesa de shock y traición. La imagen de Ricardo tocando la espalda de aquella mujer elegante se había grabado en su retina como una fotografía que no podía borrar por más que cerrara los ojos. Cada vez que el vagón del metro se balanceaba en las curvas,
Paloma sentía como si su estómago se moviera de la misma manera, una náusea constante que la acompañó durante todo el trayecto desde el centro hasta la estación Insurgentes Sur, donde tendría que hacer transbordo para llegar a su colonia. Cuando finalmente llegó a su apartamento, las piernas le temblaban tanto que tuvo dificultades para insertar la llave en la cerradura. Una vez adentro, se dirigió directamente al baño y vomitó todo lo poco que había comido durante el día. Después, se sentó en el piso de mosaicos fríos del baño, recargada contra la pared, y permitió que las lágrimas que había estado conteniendo durante horas finalmente fluyeran libremente. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Cómo había sido tan ciega, tan ingenua, tan estúpidamente confiada? Las preguntas bombardeaban su mente sin parar, cada una más dolorosa que la anterior. Recordó todas las noches de los últimos meses en las que había esperado despierta a Ricardo preparándole cenas que él apenas tocaba porque ya había comido algo en la oficina. Recordó todas las veces que había justificado su distancia emocional, sus llegadas tardías, su falta de interés en la intimidad física, atribuyéndolo al estrés del trabajo y las responsabilidades de ser el principal sostén económico de la familia. El sonido de las llaves de los niños en la puerta la sacó de su estado de shock. Rápidamente se lavó la cara con agua fría, se retocó el maquillaje lo mejor que pudo y salió del baño tratando de componer una expresión normal. Sofía y Diego entraron como siempre, llenando la casa de ruido, mochilas pesadas y historias sobre sus días escolares. ¿Cómo les fue en la escuela?, preguntó Paloma, su voz sonando extrañamente normal, considerando el terremoto emocional que estaba experimentando. Bien, mamá. Saqué 9 en el examen de matemáticas, anunció Sofía, dejando caer su mochila en el sofá de la sala. Y Diego se metió en problemas por pelear con Sebastián durante el recreo. «No fue mi culpa», protestó Diego inmediatamente. Él empezó diciendo que mi papá era un mentiroso porque les dije a todos que trabaja en proyectos internacionales súper importantes. La ironía de las palabras de Diego golpeó a Paloma como una bofetada. Su hijo de 11 años estaba defendiendo el honor de un padre que efectivamente era un mentiroso, aunque por razones completamente diferentes a las que Sebastián había insinuado en el patio de la escuela. «Diego, ya hablamos sobre esto», dijo Paloma, sentándose junto a él en el sofá y tratando de mantener la voz calmada. «No puedes resolver los problemas con los puños. Y tú, Sofía, felicidades por tu examen. Vayan a cambiar sus uniformes y después podemos merendar algo». Mientras los niños se cambiaban en sus habitaciones, Paloma se dirigió a la cocina y comenzó a preparar quesadillas, pero sus manos temblaban tanto que derramó queso rallado por toda la superficie de trabajo. Se detuvo, cerró los ojos y respiró profundamente. No podía permitir que los niños la vieran así. Ellos no tenían la culpa de lo que estaba pasando entre sus padres y merecían mantener su sensación de seguridad y normalidad, al menos hasta que ella pudiera entender completamente la situación y decidir qué hacer al respecto. Después de la merienda, mientras Sofía hacía su tarea de historia en la mesa del comedor y Diego veía caricaturas en la televisión, Paloma se escondió en el baño y marcó el número que había encontrado en el bolsillo de Ricardo. Esta vez, cuando la misma voz melodiosa respondió, Paloma estaba preparada. «¿Bueno?», dijo la voz, ahora con un tono ligeramente impaciente. «Disculpe, ¿podría hablar con Adriana?», preguntó Paloma, usando el nombre que Ricardo había mencionado la noche anterior cuando explicó el origen del perfume. Hubo una pausa larga antes de que la mujer respondiera. «No hay ninguna Adriana aquí. Creo que tiene el número equivocado». «¿Y Alejandra?», insistió Paloma. «Tampoco. Mire, no sé quién la dio este número,
pero definitivamente está marcando al lugar equivocado. Antes de que Paloma pudiera decir algo más, la mujer colgó. Pero en esos pocos segundos de conversación, Paloma había confirmado algo crucial. Ricardo había mentido sobre el nombre de la supuesta secretaria. Si realmente existiera una secretaria nueva llamada Adriana o Alejandra, y si el perfume realmente se hubiera pegado accidentalmente a su ropa durante una reunión de trabajo, ¿por qué esa mujer no reconocía ninguno de esos nombres? La certeza de la traición se asentó en el pecho de Paloma como un peso físico que la hacía difícil respirar. Ya no había dudas, ya no había espacio para explicaciones inocentes o beneficio de la duda. Ricardo estaba teniendo una aventura, había estado mintiendo durante meses, y ella había sido lo suficientemente ingenua como para creer cada una de sus excusas elaboradas. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa a las 11:30, oliendo nuevamente a ese perfume maldito, Paloma estaba esperándolo en la sala con una determinación fría que la sorprendía a sí misma. Los niños estaban dormidos, la casa estaba silenciosa, y finalmente había llegado el momento de enfrentar la verdad. «Llegaste tarde otra vez», comentó Paloma cuando Ricardo entró, observando cuidadosamente su lenguaje corporal. Sí, la reunión con los japoneses se extendió más de lo esperado, respondió Ricardo. Pero esta vez Paloma notó la ligera vacilación en su voz, la manera en que evitaba su mirada directa, el nerviosismo en sus manos mientras colgaba su saco en el respaldo de una silla. «¿Qué tal si me cuentas sobre esa reunión?», preguntó Paloma, cruzando los brazos sobre el pecho. «Me interesa saber exactamente qué tipo de proyectos están desarrollando que requieren tantas horas extras». Ricardo se dirigió hacia la cocina, claramente buscando una distracción. «Ya sabes cómo son estas cosas, mi amor. Mucho papeleo, revisiones de contratos, negociaciones complicadas. Nada muy emocionante». «¿Y la secretaria nueva, Adriana o Alejandra?», preguntó Paloma, siguiéndolo hacia la cocina. «¿Cómo es ella?». Ricardo abrió el refrigerador y comenzó a buscar algo para comer, pero Paloma pudo ver la tensión en sus hombros. «¿Por qué preguntas sobre ella?». «Simple curiosidad. Ayer mencionaste que su perfume era muy fuerte. Me preguntaba qué tipo de persona es». «Honestamente, no he tenido mucha interacción con ella», dijo Ricardo, sacando un yogur del refrigerador. «Solo la he visto un par de veces en las reuniones». Paloma sintió una rabia fría crecer en su pecho. Ahí estaba otra mentira. Si apenas había tenido interacción con esta supuesta secretaria, ¿cómo se explicaba que su ropa estuviera tan impregnada de perfume durante varios días consecutivos? «Ricardo», dijo Paloma, su voz tomando un tono más serio. «Necesito preguntarte algo, y quiero que me digas la verdad». Él se detuvo con la cuchara de yogurt a medio camino hacia su boca, y Paloma pudo ver algo parecido al miedo cruzar por su expresión. «¿De qué estás hablando? ¿Hay algo que necesites decirme? ¿Algo sobre tu trabajo? ¿Sobre las personas con las que pasas tiempo? ¿Sobre por qué llegas tan tarde todas las noches oliendo a perfume de mujer?». El silencio que siguió fue tan denso que Paloma podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la sala, el zumbido del refrigerador, incluso el latido acelerado de su propio corazón. Ricardo la miró directamente a los ojos por primera vez en semanas, y en esa mirada Paloma vio culpabilidad, pánico y algo que podría haber sido alivio. «Paloma, yo...», comenzó Ricardo, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. «¿Yo qué, Ricardo?», presionó Paloma, sintiendo que finalmente estaban llegando al momento de la verdad. «Yo no sé de qué estás hablando», dijo finalmente, pero su voz sonaba tan poco convincente que incluso él mismo parecía no creer sus propias palabras. «Está bien», dijo Paloma, con una calma que no sentía.
Si esa es tu respuesta, está bien. Pero quiero que sepas que sé que me estás mintiendo. No sé exactamente sobre qué, no sé exactamente con quién, pero sé que me estás mintiendo. Y voy a descubrir la verdad, Ricardo. Te lo prometo. Con esas palabras, Paloma salió de la cocina y se dirigió hacia el dormitorio, dejando a Ricardo de pie junto al refrigerador abierto con el yogurt medio comido en sus manos. Por primera vez en 15 años de matrimonio, durmieron en la misma cama pero completamente separados, con una distancia emocional que se sentía como un abismo imposible de cruzar. Pero Paloma ya no tenía miedo del abismo. Había tomado la decisión de saltar, sin importar dónde aterrizara del otro lado. La mujer que había esperado pacientemente durante años, que había justificado y perdonado y racionalizado, había desaparecido para siempre. En su lugar había nacido alguien completamente nuevo, una mujer dispuesta a luchar por la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. La guerra había comenzado, y Paloma Herrera estaba determinada a ganarla. Los siguientes 3 días fueron una extraña danza de fingida normalidad en el hogar de los Herrera. Paloma continuó con sus rutinas diarias: preparar desayunos, llevar a los niños a la escuela, enseñar a sus alumnos de tercero de primaria sobre las tradiciones mexicanas del Día de los Muertos. Pero por debajo de esa fachada de tranquilidad doméstica, estaba construyendo meticulosamente un caso contra su esposo, con la precisión de una abogada, preparándose para el juicio más importante de su carrera. Durante esos 3 días, Paloma documentó todo: cada llegada tardía de Ricardo, cada excusa elaborada, cada vez que detectaba el aroma de ese perfume maldito flotando en el aire de su hogar. Llevaba un pequeño cuaderno escondido en su bolsa, donde anotaba horarios, conversaciones telefónicas que Ricardo interrumpía abruptamente cuando ella entraba a la habitación, y pequeños cambios en su comportamiento que anteriormente habría pasado por alto. El viernes por la mañana, mientras Ricardo se duchaba y los niños desayunaban sus molletes con frijoles refritos, Paloma tomó la decisión que cambiaría todo para siempre. Había pasado suficiente tiempo recolectando evidencia y planificando su siguiente movimiento. Era hora de actuar. Después de que Ricardo se fuera al trabajo en su camioneta Honda, después de que Sofía y Diego abordaran el transporte escolar con sus uniformes impecables y sus mochilas llenas de libros, Paloma se vistió con el cuidado de una mujer preparándose para la batalla más importante de su vida. Eligió un vestido negro sencillo pero elegante, uno que había comprado para la boda de su hermana 2 años atrás, pero que rara vez usaba. Se maquilló más cuidadosamente de lo habitual, no por vanidad, sino porque necesitaba sentirse fuerte, confiada, preparada para lo que estaba a punto de hacer. A las 10 de la mañana Paloma estaba parada frente al edificio de cristal en la colonia del Valle donde trabajaba Ricardo. Esta vez no se escondió en un café al otro lado de la calle. Esta vez caminó directamente hacia la recepción con la determinación de una mujer que ya no tenía nada que perder. «Buenos días», le dijo a la recepcionista, una mujer joven con el cabello teñido de rubio platinado y uñas decoradas con pequeños cristales. «Vengo a ver al ingeniero Ricardo Herrera. Soy su esposa». La recepcionista consultó su computadora y frunció el ceño ligeramente. «¿El ingeniero Herrera?» «Disculpe, pero él no está en la oficina hoy. Según nuestro sistema, pidió el día libre por asuntos personales». Paloma sintió como si el piso se moviera debajo de sus pies. «¿Estás segura?» Él salió de casa esta mañana a las 8, como siempre, diciendo que tenía una reunión importante con clientes japoneses. «No, señora. Definitivamente no está aquí. Y tampoco tenemos programada ninguna reunión con clientes japoneses para esta semana». La recepcionista parecía genuinamente confundida. «¿Quiere que le tome un mensaje?» «No, gracias», logró decir Paloma, sintiendo como si estuviera
hablando desde muy lejos. Ha sido un malentendido. Salió del edificio con piernas temblorosas y se dirigió hacia el parque más cercano, donde se sentó en una banca bajo la sombra de un jacarandá que comenzaba a florecer con los primeros indicios del otoño mexicano. Las mentiras de Ricardo eran aún más extensas de lo que había imaginado. No solo estaba teniendo una aventura amorosa, sino que estaba inventando reuniones de trabajo completas, pidiendo días libres para estar con su amante y construyendo una vida paralela de la cual Paloma no sabía absolutamente nada. Con manos que ya no temblaban, sino que se habían endurecido con una resolución fría, Paloma sacó su teléfono celular y marcó el número que había memorizado durante los últimos días. Esta vez, cuando la voz melodiosa respondió, Paloma estaba completamente preparada para la conversación más difícil de su vida. «Bueno», dijo la voz, ahora ya familiar. «Buenos días», dijo Paloma, sorprendiéndose de lo calmada que sonaba su propia voz. «Mi nombre es Paloma Herrera. Soy la esposa de Ricardo Herrera, y creo que usted y yo necesitamos hablar». El silencio que siguió fue tan largo que Paloma pensó por un momento que la mujer había colgado. Finalmente, escuchó una exhalación profunda del otro lado de la línea. «Yo no sé de qué está hablando», dijo la mujer, pero su voz había perdido toda la confianza que había tenido en las llamadas anteriores. «Creo que sí sabe», respondió Paloma. «Y creo que ambas merecemos saber exactamente qué está pasando aquí. ¿Podemos encontrarnos para hablar? Solo nosotras dos, como mujeres civilizadas». Otra pausa larga. «No creo que sea una buena idea». «Mire», dijo Paloma, sintiendo una extraña sensación de poder. «Puedo hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil. Podemos encontrarnos en un lugar público, tomar un café y hablar como adultas racionales. O puedo presentarme en su trabajo, en su casa o en cualquier lugar donde ustedes se vean y hacer una escena que ninguna de las dos olvidará jamás. Usted decide». El ultimátum colgó en el aire como una amenaza real, y Paloma se sorprendió de su propia capacidad para sonar tan amenazante cuando por dentro se sentía como si se estuviera desmoronando. «Café de la parroquia, en la zona rosa», dijo finalmente la mujer. «A las 2 de la tarde. Estaré en una mesa junto a la ventana, llevando un blazer rojo». «Perfecto», dijo Paloma. «Y para que no haya confusiones, mi nombre es Paloma Herrera. Tengo 42 años, cabello castaño hasta los hombros, y voy a estar llevando un vestido negro. Nos vemos a las 2». Las siguientes 4 horas fueron las más largas en la vida de Paloma. Caminó sin rumbo por las calles del centro de la ciudad, entrando y saliendo de tiendas sin comprar nada, sentándose en iglesias sin rezar, deteniéndose en cafeterías sin ordenar nada. Su mente oscilaba entre la ansiedad paralizante y una furia fría que la sorprendía con su intensidad. A la 1:30, Paloma llegó al café de la parroquia y se instaló en una mesa desde donde pudiera ver toda la entrada. Ordenó un café que no tenía intención de beber y esperó. A las 2 en punto exactamente, una mujer entró al café llevando un blazer rojo y Paloma supo inmediatamente que era ella. Era incluso más hermosa de lo que había parecido desde la distancia cuando la vio salir del edificio con Ricardo. Tenía aproximadamente 30 años, piel perfecta, cabello castaño claro peinado en ondas suaves que enmarcaban un rostro que parecía salido de una revista de moda. Era alta, elegante, con la confianza natural de alguien que había sido hermosa toda su vida y estaba acostumbrada a que las cosas se dieran fácilmente. La mujer escaneó el café con sus ojos verdes hasta que encontró a Paloma, quien levantó la mano ligeramente para identificarse. Por un momento las dos mujeres se estudiaron mutuamente a través del espacio lleno de humo de cigarrillos y conversaciones de otros clientes, como dos gladiadoras evaluándose antes de entrar al Coliseo.
Finalmente, la mujer caminó hacia la mesa de Paloma con pasos medidos y se sentó en la silla opuesta sin decir una palabra. De cerca, Paloma pudo confirmar que efectivamente llevaba el perfume que había estado atormentándola durante días, una fragancia cara y sofisticada que probablemente costaba más que el salario semanal de Paloma como maestra. «Usted debe ser Paloma», dijo la mujer, su voz aún más suave en persona que por teléfono. «Y usted debe ser la mujer que se está acostando con mi esposo», respondió Paloma directamente, sin molestarse con cortesías innecesarias. La mujer se sonrojó ligeramente, pero mantuvo el contacto visual. «Mi nombre es Valentina Mendoza». «No me importa cómo se llame», dijo Paloma. «Lo que me importa es saber exactamente qué está pasando entre usted y Ricardo. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando? ¿Y qué planea hacer al respecto?» Valentina tomó una respiración profunda y pareció tomar una decisión. «Mire, señora Herrera, Paloma, yo no sabía que usted existía hasta hace algunas semanas». «¿Perdón?» La respuesta de Valentina era tan inesperada que Paloma se quedó sin palabras por un momento. «Ricardo me dijo que estaba divorciado. Me dijo que tenía 2 hijos, pero que vivía solo, que su exesposa se había mudado a Guadalajara con los niños y que él los veía solo los fines de semana». Valentina habló rápidamente, como si hubiera estado esperando la oportunidad de explicarse. «No fue hasta hace unas semanas que comencé a sospechar que me estaba mintiendo». Paloma sintió como si hubiera recibido una bofetada. No solo Ricardo estaba teniendo una aventura, sino que había creado una historia completamente falsa sobre su vida. Había borrado efectivamente la existencia de Paloma y había reducido a sus hijos a visitas ocasionales de fin de semana. «¿Cuánto tiempo llevan viéndose?», preguntó Paloma, su voz apenas un susurro. «6 meses», admitió Valentina. «Nos conocimos en una conferencia de construcción en el Hotel Presidente Intercontinental. Él estaba allí representando a su empresa y yo trabajo para una firma de arquitectos que estaba presentando un proyecto. Hubo química inmediata y él me invitó a cenar esa noche. 6 meses. Media vida entera de mentiras, de excusas elaboradas, de perfume extraño y llegadas tardías». Paloma recordó la conferencia. Ricardo había mencionado que tenía que asistir a un evento de trabajo en abril, pero que sería aburrido y que ella no querría acompañarlo. Ahora entendía por qué había estado tan ansioso de ir solo. «¿Qué tipo de relación tienen?», preguntó Paloma, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Valentina bajó la mirada hacia sus manos perfectamente manicuradas. «Al principio pensé que podría ser algo serio. Él me llevaba a restaurantes elegantes, me compraba regalos, me decía que quería construir una nueva vida conmigo. Hablábamos sobre viajar juntos, tal vez mudarnos a una ciudad diferente donde pudiéramos empezar de nuevo». Cada palabra era como un cuchillo girando en el corazón de Paloma. Mientras ella había estado en casa preparando cenas que Ricardo apenas tocaba, él había estado planeando una vida completamente nueva con otra mujer. Pero entonces comencé a notar inconsistencias en sus historias. Continuó Valentina. Pequeñas cosas al principio. La manera en que nunca podía verme los fines de semana, cómo nunca me invitó a su apartamento. El hecho de que conocía sorprendentemente poco sobre los lugares donde supuestamente había vivido con su ex esposa. Hace 2 semanas contraté a un investigador privado. Paloma levantó la mirada bruscamente. ¿Qué encontró? «Encontró a usted», dijo Valentina simplemente. «Encontró su casa, sus hijos, su vida juntos. Encontró fotos de ustedes en redes sociales, registros de su matrimonio, todo. Me di cuenta de que había sido una completa idiota». Las 2 mujeres se quedaron sentadas en silencio por varios minutos, cada una procesando la magnitud de las mentiras de Ricardo y el daño que había causado a ambas,
Finalmente Paloma habló. «¿Qué va a hacer ahora?», preguntó. «Ya terminé con él», dijo Valentina. «Le dije la verdad la semana pasada, que sabía sobre usted y los niños. Él trató de convencerme de que usted ya no significaba nada para él, que solo se había quedado por los niños, pero yo ya había escuchado suficientes mentiras». «¿Por eso él ha estado tan nervioso últimamente?», preguntó Paloma. «Probablemente. Le dije que se lo iba a contar todo si no lo hacía él mismo». Valentina la miró directamente a los ojos. «Por eso accedí a verla hoy. Creo que usted merece saber la verdad, y yo merezco la oportunidad de disculparme por el papel que jugué en todo esto, aunque haya sido sin saberlo». Paloma sintió una mezcla extraña de gratitud y ira hacia la mujer sentada frente a ella. Valentina había sido víctima de las mentiras de Ricardo tanto como ella, pero también había sido la razón por la cual su matrimonio se había desmoronado. «Gracias por decirme la verdad», dijo finalmente Paloma. «Es más de lo que mi esposo ha hecho en meses». Con esa frase, Paloma se levantó de la mesa, dejó dinero para su café sin tocar y salió del café sin mirar atrás. Tenía una confrontación final que enfrentar, y esta vez, armada con la verdad completa, sabía exactamente qué iba a decir. Paloma regresó a casa con una claridad mental que no había sentido en meses. La conversación con Valentina había sido como encender una luz en una habitación que había estado a oscuras durante demasiado tiempo. Ahora podía ver todo con una nitidez dolorosa pero necesaria. Las mentiras, las traiciones, la magnitud completa del engaño que había estado viviendo. Eran las 4 de la tarde cuando llegó al apartamento. Los niños no regresarían de la escuela hasta las 5, lo que le daba exactamente una hora para prepararse para la confrontación más importante de su vida. Pero primero, necesitaba procesar todo lo que había aprendido. Necesitaba transformar el dolor crudo en algo más útil. Un plan de acción. Se dirigió hacia el estudio que compartían Ricardo y ella. Un pequeño espacio lleno de libros de pedagogía, manuales de construcción y la computadora donde Ricardo trabajaba ocasionalmente desde casa. Con la información que ahora tenía, comenzó a buscar evidencia adicional con una precisión que la sorprendía a sí misma. En el historial del navegador, ahora que sabía qué buscar, encontró cosas que anteriormente había pasado por alto. Búsquedas sobre hoteles románticos no solo en la Ciudad de México, sino también en Cuernavaca, Puebla e incluso Acapulco. Reservaciones en restaurantes caros que coincidían perfectamente con las noches que Ricardo había llegado tarde a casa, con excusas sobre reuniones de trabajo que nunca habían existido. Lo más devastador fue encontrar un folder oculto en el escritorio de la computadora titulado Proyectos Futuros. Dentro había documentos que describían planes detallados para mudarse a Monterrey, información sobre trabajos en firmas de construcción en esa ciudad, e incluso búsquedas de apartamentos amueblados para 2 personas. Ricardo no solo había estado teniendo una aventura, había estado planeando activamente abandonar a su familia para comenzar una nueva vida con Valentina. Paloma imprimió los documentos más incriminatorios y los guardó en una carpeta que escondió entre sus cosas. Si esta situación llegaba a requerir abogados y procesos legales, quería estar preparada con toda la evidencia posible. A las 5 en punto, Sofía y Diego llegaron a casa llenos de la energía típica de los adolescentes después de un día escolar. Paloma los recibió con la normalidad forzada que había perfeccionado durante los últimos días. Preparó su merienda habitual de sándwiches de jamón y queso y los ayudó con sus tareas mientras una parte de su mente planificaba meticulosamente lo que le diría a Ricardo cuando llegara a casa. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Sofía mientras trabajaba en su ensayo sobre la Revolución Mexicana. «Te ves diferente hoy». Paloma se miró en el espejo del pasillo y se sorprendió de lo que vio. Sus ojos tenían una dureza que nunca había estado allí antes.
una determinación que se reflejaba en la línea recta de sus labios y la manera en que mantenía los hombros erguidos. La mujer que había sido durante 15 años, complaciente, confiada, dispuesta a creer cualquier excusa, había desaparecido para siempre. «Estoy bien, mi amor», le respondió a Sofía. «Solo he tenido un día muy revelador. A las 8 de la noche, después de que los niños habían cenado y se habían retirado a sus habitaciones para hacer tarea y ver televisión, Paloma se sentó en la sala a esperar. Había preparado la escena cuidadosamente. Había ordenado la casa hasta que cada objeto estaba en su lugar perfecto. Había puesto música suave de fondo, las canciones de José Alfredo Jiménez, que habían sido la banda sonora de los primeros años de su matrimonio. Y había colocado la carpeta con toda la evidencia en la mesa de centro, donde Ricardo no podría evitar verla. Ricardo llegó a las 9:15, más temprano de lo usual, pero aún con el aroma familiar de ese perfume, que ahora Paloma sabía que pertenecía a una mujer que ya no quería nada que ver con él. Entró a la casa con la misma rutina de siempre, pero Paloma pudo ver inmediatamente que algo era diferente. Sus movimientos parecían más nerviosos. Sus ojos evitaban los de ella incluso más, obviamente, que en días anteriores. Y había una tensión en sus hombros que sugería que sabía que algo importante estaba a punto de suceder. «¿Cómo estuvo tu día en la oficina?», preguntó Paloma desde el sofá. Su voz calmada pero cargada de una intención que Ricardo no pudo haber pasado por alto. «Bien, ya sabes, lo de siempre», respondió Ricardo, dirigiéndose hacia la cocina como si pudiera escapar de la conversación, que ambos sabían que era inevitable. «¿En serio?», dijo Paloma, levantándose del sofá y siguiéndolo. «¿Seguro que estuviste en la oficina? Porque llamé allí esta mañana y me dijeron algo muy interesante». Ricardo se detuvo abruptamente, con la puerta del refrigerador abierta, su mano congelada en el acto de alcanzar una cerveza. «¿Qué dijeron?» «Me dijeron que habías pedido el día libre por asuntos personales. Me dijeron que no habías estado en la oficina en absoluto y que definitivamente no había ninguna reunión programada con clientes japoneses». Paloma se apoyó contra el marco de la puerta de la cocina, bloqueando efectivamente su salida. «Entonces, me pregunto, Ricardo, si no estabas en el trabajo, ¿dónde estabas exactamente?». El silencio que siguió fue tan espeso que Paloma podía escuchar el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de la cocina y, en la distancia, el sonido de la televisión en la habitación de Diego. Ricardo cerró lentamente la puerta del refrigerador sin sacar la cerveza, y cuando se volteó para mirar a Paloma, ella pudo ver que finalmente habían llegado al momento de la verdad. «Paloma, yo puedo explicar». «¿Puedes?», interrumpió Paloma. «¿Puedes explicar por qué has estado mintiendo sobre tu ubicación durante meses? ¿Puedes explicar por qué llegas a casa todas las noches oliendo al perfume de otra mujer? ¿Puedes explicar por qué has estado planeando mudarte a Monterrey sin mencionarle nada a tu esposa o a tus hijos?» La mención de Monterrey fue como una bofetada para Ricardo. Su rostro palideció visiblemente y Paloma supo que había dado en el blanco. «¿Cómo sabes sobre Monterrey?», preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. «Sé mucho de cosas, Ricardo. Sé sobre Valentina Mendoza. Sé sobre los 6 meses que has estado teniendo una aventura con ella. Sé sobre las mentiras que le dijiste sobre estar divorciado, sobre cómo me borraste completamente de tu vida en la versión que le contaste». Paloma habló con una calma que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que sentía por dentro. «Sé sobre los hoteles, los restaurantes caros, los planes que hicieron juntos para una vida que no incluía a tus hijos ni a mí». Ricardo se deslizó hacia abajo por la puerta del refrigerador hasta quedar sentado en el piso de la cocina, con la cabeza entre las manos. Por primera vez en los 15 años que Paloma lo conocía, se veía completamente derrotado. «¿Cómo descubriste todo?»,
Preguntó sin levantar la mirada. «Porque no soy la idiota que creíste que era», respondió Paloma. «Porque después de 15 años de matrimonio, conozco cada una de tus expresiones, cada uno de tus gestos, cada una de tus mentiras, y porque finalmente decidí dejar de ignorar lo que estaba justo frente a mis ojos. Paloma, tienes que entender. ¿Entender qué?» La voz de Paloma se elevó por primera vez. Años de dolor y traición finalmente encontrando su camino hacia la superficie. ¿Entender que me mentiste durante 6 meses? ¿Entender que planeabas abandonar a tus hijos sin decir una palabra? ¿Entender que le dijiste a otra mujer que yo no existía? No era mi intención que llegara tan lejos, gritó Ricardo, finalmente, levantando la cabeza para mirarla. Al principio solo era atracción física. Algo divertido, sin importancia. No pensé que se convertiría en algo serio. 6 meses de mentiras y planear mudarte a otra ciudad ¿es sin importancia? Paloma se acercó más, su voz ahora peligrosamente baja. ¿Borrar la existencia de tu esposa y convertir a tus hijos en visitas de fin de semana es sin importancia? Ella era... Es diferente, dijo Ricardo, y Paloma pudo ver que incluso mientras confesaba, parte de él todavía estaba pensando en Valentina. Es sofisticada, independiente, exitosa. No necesita nada de mí excepto mi compañía. Era emocionante. Sentirse joven otra vez, sentirse deseado por alguien que me elegía, no por obligación o costumbre, sino porque realmente me quería. Cada palabra fue como un puñal en el corazón de Paloma. ¿Y yo qué soy, Ricardo? ¿Obligación? ¿Costumbre? ¿Los 15 años que hemos construido juntos no significan nada para ti? Significaban todo, dijo Ricardo, su voz quebrándose ligeramente. Pero ya no somos las mismas personas que éramos cuando nos casamos. Tú tienes tu trabajo, tus rutinas, tus responsabilidades. Yo tengo las mías. Nos convertimos en compañeros de cuarto que comparten gastos y crían hijos juntos, no en esposos que se aman. Paloma sintió como si hubiera recibido una bofetada física. Entonces, ¿la solución era mentirme durante meses mientras planeabas tu escape? ¿La solución era hacerme creer que estaba loca por sospechar que algo estaba mal? No sabía cómo decírtelo, admitió Ricardo. No sabía cómo lastimarte menos. Lastimar menos. Paloma se rió, pero era una risa amarga, sin humor alguno. Ricardo, no hay manera de lastimar menos cuando destruyes una familia. No hay manera de lastimar menos cuando le mientes a la madre de tus hijos durante medio año. Se quedaron en silencio por varios minutos. El peso de 15 años de matrimonio y 6 meses de traición, colgando en el aire entre ellos como una nube tóxica. Finalmente, Paloma habló con una voz que sonaba extrañamente calmada después de la tormenta emocional. «Quiero que te vayas», dijo. «Esta noche. Empaca lo que necesites y vete». «Paloma, podemos intentar arreglar esto. Podemos ir a terapia de parejas, podemos...» «No», lo interrumpió Paloma firmemente. «No hay nada que arreglar. Tú hiciste tu decisión hace 6 meses cuando decidiste mentirme por primera vez. Yo estoy haciendo la mía ahora». Ricardo se levantó lentamente del piso de la cocina, y Paloma pudo ver en sus ojos que finalmente entendía que no había vuelta atrás. «¿Qué les vamos a decir a los niños?» «Les vamos a decir la verdad», respondió Paloma, «que su padre decidió que quería una vida diferente y que aunque los ama, no puede seguir siendo parte de esta familia de la manera en que ha estado fingiendo ser durante los últimos meses. Eso los va a destruir», dijo Ricardo, y por primera vez desde que comenzó la confrontación, Paloma pudo escuchar emoción genuina en su voz,
Lo que los va a destruir es crecer en una casa llena de mentiras y resentimiento, respondió Paloma. Los niños merecen padres que sean auténticos, incluso si eso significa que tengan que vivir en hogares separados. Con esas palabras, Paloma salió de la cocina y se dirigió hacia el dormitorio que habían compartido durante tantos años. Tenía una maleta que empacar y una nueva vida que comenzar. Una vida en la que ya no tendría que pretender que no sabía que algo estaba terriblemente mal en su matrimonio. La confrontación había terminado, pero Paloma sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. Explicarles a Sofía y Diego por qué su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. 6 meses después de aquella noche que cambió todo para siempre, Paloma Herrera se despertó en su nuevo apartamento de 2 recámaras en la colonia Doctores, con una sensación que había olvidado que existía. Paz. Era un sábado de abril, y los rayos del sol matutino se filtraban a través de las cortinas blancas que había elegido cuidadosamente para reemplazar las pesadas cortinas de terciopelo que Ricardo había insistido en colgar en su antigua casa. El apartamento era más pequeño que la casa donde había vivido durante 15 años, pero era completamente suyo. Cada mueble, cada decoración, cada decisión había sido tomada por ella sola, sin tener que consultar con alguien o preocuparse por las preferencias de otra persona. Las paredes estaban pintadas en tonos cálidos de amarillo y naranja que reflejaban su personalidad, no el beige neutro que Ricardo había preferido porque era más masculino y práctico. Sofía y Diego habían pasado la noche del viernes con ella, como habían hecho cada fin de semana desde el divorcio. Al principio los niños habían estado devastados por la separación, especialmente Diego, quien había llorado durante semanas preguntando por qué papá ya no vivía con ellos. Pero con el tiempo, y con la ayuda de una excelente psicóloga infantil que Paloma había encontrado a través del sistema de seguro social de los maestros, ambos habían comenzado a adaptarse a su nueva realidad. «Buenos días, mamá», dijo Sofía, apareciendo en la cocina con su pijama de gatitos y el cabello revuelto por el sueño. A los 15 años, había desarrollado una madurez emocional que a veces sorprendía a Paloma, pero que también la hacía sentir orgullosa de la joven fuerte en la que su hija se estaba convirtiendo. «Buenos días, mi amor», respondió Paloma, sirviendo 2 tazas de café con leche. Una tradición nueva que habían desarrollado desde que Sofía había expresado interés en desayunar como adulta los fines de semana. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en mucho tiempo», admitió Sofía, sentándose en una de las sillas nuevas que Paloma había comprado en el mercado de San Juan. «Es extraño, pero me gusta más cuando estamos aquí contigo que cuando vamos a ver a papá». Paloma sintió una punzada de tristeza mezclada con validación. Ricardo había alquilado un apartamento pequeño en la colonia Narvarte después de que Valentina terminara definitivamente con él. Algo que había ocurrido apenas 2 semanas después de la confrontación, cuando ella se dio cuenta de que Ricardo había sido tan deshonesto con Paloma como lo había sido con ella. Las visitas de los niños con su padre eran tensas e incómodas, llenas de silencios pesados e intentos forzados de Ricardo por actuar como si nada hubiera cambiado. «Tu papá los ama mucho», dijo Paloma, manteniendo el tono neutro que había perfeccionado cuando hablaba sobre Ricardo con los niños. «Solo está pasando por un momento difícil, tratando de entender qué quiere de su vida. Lo que quería era ser joven otra vez y tener una novia bonita», dijo Sofía con la brutal honestidad de los adolescentes. «Pero ahora que no tiene ninguna de las 2 cosas, no sabe qué hacer consigo mismo». La percepción de Sofía era dolorosamente precisa. Ricardo había perdido todo en su búsqueda de una vida más emocionante. Había perdido a su familia, había perdido a Valentina, y según las noticias que llegaban a través de conocidos mutuos, también había perdido su trabajo en la constructora cuando los directivos descubrieron que había estado usando días de enfermedad falsos
para verse con su amante. Diego apareció en la cocina arrastrando los pies, con 11 años pero con la expresión seria de alguien mucho mayor. El divorcio había sido especialmente difícil para él, quien había idealizado a su padre y había tenido dificultades para reconciliar la imagen del papá héroe con la realidad del hombre que había mentido y abandonado a su familia. ¿Podemos hacer hot cakes?, preguntó Diego, abrazando a Paloma por la cintura. Algo que había comenzado a hacer con más frecuencia desde la separación, como si necesitara confirmación constante de que ella no lo iba a abandonar también. «Por supuesto», respondió Paloma, besando la parte superior de su cabeza. «¿Quieres ayudarme a mezclar la masa?» Mientras los tres preparaban el desayuno juntos, Paloma reflexionó sobre cuánto habían cambiado sus vidas en estos 6 meses. Al principio había sido aterrador enfrentar la realidad de ser una madre soltera, de manejar todas las responsabilidades financieras y emocionales, de criar a 2 adolescentes sin ayuda. Pero gradualmente había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía. Había tomado un segundo trabajo dando clases de inglés por las tardes en una academia privada, lo que le permitía mantener el apartamento y darles a los niños la estabilidad económica que necesitaban. Ricardo enviaba pensión alimenticia de manera irregular, dependiendo de si tenía trabajo o no. Pero Paloma había dejado de depender de él para cualquier cosa. La independencia económica había sido liberadora de una manera que nunca había anticipado. «Mamá», dijo Diego mientras volteaba un hot cake con la concentración de un chef profesional. «¿Crees que algún día tengas otro novio?» La pregunta tomó a Paloma por sorpresa. En los últimos meses había estado tan concentrada en sanar emocionalmente y en cuidar a sus hijos que la posibilidad de otra relación romántica ni siquiera había cruzado por su mente. «No lo sé, mi amor», respondió honestamente. «Por ahora estoy muy feliz con la vida que tenemos nosotros 3, pero tal vez algún día, cuando todos estemos listos, podría estar abierta a conocer a alguien especial, mientras no sea un mentiroso como papá», murmuró Sofía. Y Paloma decidió no corregirla porque, aunque era duro escucharlo, no era incierto. Después del desayuno, mientras los niños veían televisión en la sala, Paloma se sentó en su pequeño balcón con una taza de té de manzanilla y el periódico dominical. Desde allí podía ver una pequeña porción del Parque Pushkin, donde las familias mexicanas pasaban sus domingos comiendo tacos de un puesto callejero y jugando fútbol en la hierba.